Mucho gusto. En esta oportunidad les estaré comentando acerca de los aportes que hizo Humberto Maturana a la educación, ya que él fue el impulsor de los paradigmas del siglo XXI. Humberto Maturana se sabe que nació el 14 de septiembre de 1928 en Santiago. Entre 1968 y 1960 se desempeñó como investigador asociado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de Massachusetts del Instituto Tecnológico. También se conoce que en la década de 1970 creó y desarrolló junto a Francisco Varela el concepto de autopoiesis, el cual estaremos definiendo en este breve comentario que estaremos realizando acerca de sus aportes. También se conoce que recibió el Premio Nacional de Ciencias Naturales en 1994. En el año 2000 fundó junto a Jimena Dávila el Instituto de Formación Matrística sobre el Premio Nacional. También sabemos que él define la autopoiesis como esa referencia al hecho que el sistema se produce a sí mismo y en sí mismo. O sea, con esto nosotros podemos comprender que él deduce que uno como persona es el que se educa a sí mismo. Uno establece los parámetros de qué es lo que desea y lo que puede adquirir en cuanto a conocimientos. También Maturana expresa que el sistema autopoiético no hace ningún esfuerzo de nada, solo opera y opera como opera. Al analizar esta frase, podemos entender cómo este filósofo nos da esta inducción para que nosotros comprendamos que el aprendizaje es algo natural, algo que va a nacer de nosotros. No es necesario que nos esforcemos para adquirir esos nuevos conocimientos, sino estamos sumergidos en el ambiente donde vamos a ir adquiriendo. Por eso dice, no hacemos ningún esfuerzo, simplemente adquirimos conocimientos. También se define la autopoiesis como la teoría que sugiere que los sistemas vivos poseen la capacidad de autoproducirnos, automantenernos y autorrenovarnos. Sabemos nosotros que con la evolución constante en la que nos encontramos, muchos de los conocimientos que tenemos en determinado momento se vuelven obsoletos. Entonces con esto nosotros podemos saber que a través de la autopoiesis nosotros vamos a ir renovándonos constantemente. Ustedes saben de que lo que el ser humano nunca deja de hacer es el aprender, porque nosotros nos vamos adaptando a esos cambios que el mundo nos va ofreciendo. Para ello también tenemos que tener claro que una de las frases de él decía, la posibilidad de innovar siempre está ahí, si uno está dispuesto a reflexionar, a soltar la certidumbre de donde está parado y a preguntarse si quiere estar donde está. Más que quedarnos con la frase, nos lleva a hacer una reflexión y nosotros empezar a hacer esa deducción. ¿Estamos bien donde estamos o queremos innovar? Queremos nuevos cambios, pero estos cambios tienen que nacer de nosotros. No podemos esperar que los cambios lleguen a nosotros, sino ir buscando nosotros esos cambios. También otra frase dice, sin aceptación y respeto por sí mismo, uno no puede aceptar y respetar al otro. Y sin aceptar al otro como un legítimo otro en la convivencia, no hay fenómeno social. Ustedes saben muy bien que el ser humano no se encuentra aislado de nadie. El ser humano está acá y por ello tenemos que empezar a tener esa convivencia al estar despiertos y conocer que tenemos personas alrededor nuestro y que ellas son muy importantes en nuestro proceso de desarrollo. Dígase en diferente contexto, ¿verdad? Puede ser en lo cultural, en lo social, en lo afectivo, en lo educativo. Pero sí, Maturana centra su filosofía en la parte emocional. ¿Cómo nos encontramos nosotros? ¿Estamos pendientes de lo que el otro hace, que nos puede beneficiar de gran manera? ¿Y cómo estamos apoyando o aportando a otros para que ellos también puedan adquirir nuevos conocimientos? Maturana por ello presenta tres paradigmas en
del siglo XXI. Su primer paradigma pues es el paradigma psicológico, el segundo el educativo y el tercero pues es de la ciencia. En el paradigma psicológico, Maturama dice que somos humanos en el lenguajar, no usamos el lenguaje para ser humanos, sino podemos decir que lo usamos porque operamos en el lenguaje. Realmente la base de nuestro aprendizaje dentro de nuestro contexto es el lenguaje, el medio en que nos comunicamos. Pero recordemos, el lenguaje no es solo palabras, sino también nuestros gestos, nuestras acciones dicen más que ellas y son parte de nuestro lenguajear. ¿De qué forma transmitimos lo que sentimos? ¿Será que es necesario decir palabras para expresarnos o simplemente con nuestros actos podemos dar mucho que conocer? Y eso es lo que él dice. Nos hacemos humanos por cómo nos expresamos y radica ahí la importancia de nuestras emociones. También dice, todo ser humano es indispensable. Tan pronto un ser humano muere, cambia el mundo humano. El que nosotros a veces no es importante. Es otra cosa, eso es ceguera. Cuando analizamos esta frase decimos, bueno, ¿qué es más importante que mi compañero que se encuentra al lado mío? Y empezamos a ver nosotros, las relaciones interpersonales son básicas en nuestro aprendizaje y en nuestro desarrollo social. También él clasifica su paradigma psicológico de esta forma y dice, todo tiene que tener una intencionalidad. ¿Por qué? Porque nada sucede porque sí, todo tiene un porqué. Entonces hay que buscar el porqué de esas acciones. También dice la importancia de las emociones y sentimientos, y estas se descubren a través de la interrelación que tenemos con el mundo, con las personas que nos rodean. También nos dice la razón emocional, y empezamos nosotros a ver cómo es que toda emoción tiene una acción, y es importante que lo descubramos. Si a mí me hacen ver que soy amado, pues ¿cuál va a ser mi acción? Devolver ese amor que me están expresando. También uno de sus aportes pues fue la convivencia, y él radica y habla mucho en esta parte, porque dice que Maturama entendió que la práctica de la educación era necesario el convivir, y dice, nos hacemos humanos en la interacción con otros seres humanos. La educación es una transformación en la convivencia, en la que uno no aprende una temática, sino uno aprende un vivir y un convivir. Entonces, acá renunciamos a un contenido y más a cómo es nuestra interrelación con las personas. Dentro de la escuela, ¿cuál es nuestra preocupación como docentes? Y era lo que él expresaba y decía, necesitamos aprender a vivir y a convivir, porque además es que sepamos todas las temáticas, pero si estamos aislados del mundo, no podemos cambiar el mundo. En cuanto viviendo y conviviendo podemos hacer esa fuerza que se necesita y empezar a hacer transformaciones. También él considera muy importante el amor y dice, la única emoción que expande la conducta inteligente en toda su magnitud posible, trayendo a la mano todos los recursos intelectuales y racionales de que dispone la persona, es el amor. Sin amor, nosotros no podemos hacer nada. Y eso es algo interno, algo que todos poseemos. Pero ¿qué hacemos con esta conducta si sabemos que el amor nos puede ayudar de mucho para causar transformaciones? También dice, una de las grandes y maravillosas capacidades humanas es el perdón. Es la más valiente y significativa de las acciones humanas. Entonces podemos comprender cómo el amor es un sentimiento que puede causar maravillosas transformaciones. El ser humano tiene esa capacidad para perdonar, pero Maturama lo ve como un elemento indispensable para nuestra relación dentro del mundo, porque él incide en que es más importante la convivencia, y a través de la convivencia nosotros vamos a ir creando esas redes que al final son la base de una sociedad. También dice,
El amor en Maturama no está referido a un amor erótico, a la ternura, al cariño o al enamoramiento de los seres vivos, sino es una emoción que abre espacios para la convivencia. Entonces, qué importante es que aprendamos nosotros los humanos a convivir, a ser comprensivos, a escucharnos, a apoyarnos y a empezar a desarrollar todos esos valores que al final son los que él impulsa a través de su filosofía. Y viene y al final determina que es importante tener dos vías para el conocimiento. La primera, que es la razón, o sea, aquel pensamiento, el ser humano tiene esa capacidad para pensar, pero también necesita acompañarlo del amor. Entonces, la razón y el amor son las dos formas por las cuales vamos a adquirir ese conocimiento, según lo establece su teoría. Para Maturama es importante el sistema social, porque dice, y se establece desde muy antes, que los seres humanos somos seres sociales. Y también estamos dentro de un sistema social porque nuestra base es la comunicación. A través de comunicarnos nosotros podemos hacer grandes cosas. Otra cosa o elemento indispensable en este paradigma psicológico pues es la cultura, porque se define como una emoción de la acción. O sea, nos lleva a una transformación. Nosotros no podemos ser personas simplemente actuar bajo nuestra convicción, sino nuestra cultura nos hace tener y hacer cosas que nosotros no poseíamos esa idea que lo debíamos de hacer. También considera muy importante la ética, porque dice, lo que yo hago y las consecuencias de mis actos. O sea, sabemos que la ética es fundamental dentro de nuestra vida. Y muy importante en cuanto a nuestras emociones y nuestra razón, que son nuestras dos vías del conocimiento. También Maturama cree que hay formas de accionar según su filosofía. Y dice, el ser humano de primero piensa, razona y luego reflexiona. Entonces, pensar. Sabemos nosotros que el pensar es acerca de qué vamos a hacer. O sea, es algo generalizado, pero luego nos lleva a un razonamiento y es cuando nosotros decimos, ¿será que lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Y continuamos con una reflexión cuando decimos, bueno, lo pude hacer y estos son los resultados de lo que hicimos. Y también piensa que el ser humano de primero piensa, luego actúa y por último comunica. Todo va de la mano. Ustedes saben muy bien que nuestro pensamiento pues es algo muy interior, pero nuestra actuación, o sea, nuestros actos, los transmitimos instantáneamente luego de tener, como dice, ese pensamiento. Y no hay necesidad de expresar términos o palabras para comunicar lo que estamos pensando. Maturama también dice, como cambia el cuerpo, así cambia el lenguaje, y como cambia la expresión mediante el lenguaje, así cambia el cuerpo. O sea, al finalizar podemos entenderlo como el poder que tiene la palabra. Ustedes saben muy bien que la palabra tiene el poder para transformar. ¿Y qué es lo que debemos de transformar? El mundo donde nos encontramos. Maturama lo ve así y dice, el lenguaje debe de ir cambiando porque debe de irse adaptando a las generaciones. La filosofía de él no es una filosofía que va a quedar en el pasado, sino es la que vivimos actualmente, donde empezamos a tomar en cuenta esas emociones y entonces debemos de ir comprendiendo el lenguaje. Los niños tienen un lenguaje diferente al nuestro, o sea, su forma de expresarnos, ellos viven un mundo diferente, pero así ha transformado esta palabra. Para poder vivir en el lenguaje se necesita el cerebro. Ustedes saben muy bien que para encontrarnos en cualquier situación es básico la función que utiliza nuestro cerebro. Pero nuestro cerebro no solo es una masa que nosotros sabemos que está formada por neuronas, no, es más importante su función, porque ustedes saben que el lenguaje es la codificación. Entonces, nosotros al simple ver un gesto, nosotros codificamos y entendemos qué es lo que quiere expresarse. Y eso es lo que dice Maturama. Debemos de crear esas lenguas de
del lenguaje, crear esas redes de comunicación que son muy importantes dentro de la sociedad. En el paradigma educativo, que fue otro de sus aportes, Maturana expresa que debemos de conocer sus elementos, y el primero dice que es el aprendizaje. Y el aprendizaje ya lo definimos al decir la autopoiesis. Ustedes saben, todo nace de nosotros mismos. Nosotros necesitamos a los demás para formarnos, pero esas transformaciones las hacemos desde nuestro interior. Luego dice que es importante la instrucción y la educación. La educación en dirección de nuestros sentimientos y la instrucción que tiene que ver con nuestro pensamiento. O sea, educarnos es algo que nace y la instrucción es la que aporte que dan el docente para que en este caso el estudiante pues empiece a modificar sus conductas. El proceso, ustedes saben muy bien que va acompañado de la formación. ¿Y qué es formar? Formar, según Maturana, era el proceso de configurar. ¿Qué tipo de personas queremos que se encuentren dentro de nuestra sociedad? Y sí, este paradigma hace mucho énfasis en la parte emocionalista. Y es importante, sabemos muy bien que hay muchas personas susceptibles y conocemos de que la inteligencia emocional acompaña todos estos procesos. También podemos hablar un poco acerca de la importancia que tiene la enseñanza. Y dice, adoptará solo aquello que no afecte su configuración. Esta siempre tiene que servir para el momento en que se vive y no solo para el que viviremos. Entonces, la enseñanza, el docente la debe de adaptar al momento del estudiante. Dejemos nosotros como profesores de enseñar cosas para un futuro. Si el presente lo vivimos hoy, entonces que lo que enseñemos al alumno le sirva hoy. No digo con esto que desestimemos el futuro, no, pero el presente lo tenemos, el futuro no lo conocemos, según lo que expresa Maturana. La pedagogía del amor, ustedes saben muy bien que es muy importante esa familiaridad, esa confianza, esa seguridad y esa parte íntima que debemos de desarrollar con nuestros estudiantes, que ellos sientan que son importantes para nosotros. Y la evaluación, pues él lo hacía ver como una comparación del quehacer actual con el deseado. O sea, al final era, ¿qué era lo que nos planteamos? Realmente no son pruebas objetivas, la evaluación según Maturana, sino conocer cómo el alumno se siente. Eso es en cuanto a su paradigma educativo. Pero también hizo aportes en su paradigma científico y él establecía que la ciencia no es el único camino para acceder al conocimiento. ¿Por qué? Porque la ciencia no tiene que ver con la predicción, sino con el explicar. Y al entender nosotros esto, podemos decir, la ciencia al final es el resultado de una explicación que dio ciertos científicos, si lo podemos ver así. Pero cada uno explicar las cosas a su manera, porque partimos de que tenemos esa posibilidad y conocimientos. Y también es importante, y por ello él lo establece en su paradigma científico, la configuración de redes de conversación para estar en una continua transformación. Realmente sus aportes son magníficos en la educación y yo considero que se apegan mucho a las necesidades del siglo XXI. Nosotros como docentes pues nos queda nada más investigar y ir conociendo más a fondo lo que es su filosofía. Maturana siempre hizo énfasis en las emociones. Y realmente nosotros somos un cúmulo de emociones dentro de un cuerpo y lo que debemos de expresar siempre va a ser nuestro lenguajear, que no son simples códigos, sino son más que expresiones. Entonces yo les invito a que puedan llevar a la práctica esta filosofía de Humberto Maturana, para que tengamos centros educativos de profesionales y de estudiantes que configuren día a día esas nuevas redes, para así empezar a tener una transformación en el mundo.
la que no vamos a lograr con teorías o con temáticas, sino con una convivencia social basada en el amor.